Ahí está, Ahí está, ahora ya. sí. Ahí está, estamos perfectos. Es la camiseta. Me estaba tratando de asomar, pero pues no se ve. Paco Ignacio Taibo, vi imágenes tuyas de hace muy pocos días, donde estabas con Paloma entrevistando a Joan Manuel Serrat y andabas barbudo. Celebro que te hayas cortado las barbas para estar en Los Periodistas y te las hayas dejado, o no sé si lo voy a celebrar, porque te las dejaste para entrevistar a Joan Manuel Serrat, que por otro lado, qué privilegio. No. Me las afeité para entre que me entrevisten los periodistas, a ver si agarro un poco de la gloria que ustedes están pescando en estos momentos. Yo siempre dije, la censura es un boomerang. La tiras, regresa y golpea al que la tiró. Felicidades, compañeros. No, Paco, gracias. Muchas gracias a ti. Pues estamos haciendo lo que nos gusta hacer, Paco Ignacio Taibo II, en este espacio de los periodistas, con mucho entusiasmo, desde que comenzamos, Alejandro Páez y yo, esta aventura en junio de 2019, y qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar contigo hoy, en momentos en los que hay mucha emotividad, hoy nada menos, ya lo sabes, Félix Salgado Macedonio, con este discurso tan propio de él, incendiario, directo, inequívoco, protestando ante el INE para que revuelvan la candidatura. ¿Tú qué opinas de esta conducta de Félix Salgado Macedonio? ¿Sabes qué? Estoy en una situación muy peculiar. Por mi condición de funcionario público, estoy en veda. Y esto significa que tengo que abstenerme en términos particulares de opinar sobre candidatos de estos y de los otros y de los más otros y en general. Mientras sea funcionario, esta veda temporal amarrará mi lengua. De todas maneras, todo el mundo sabe, y es público y conocido, qué opino, de qué lado estoy y por qué voy a votar, pero más allá de esto, tengo imposibilidad física de comentar temas de campaña. Pero sí nos puedes decir que estás leyendo, a ver si encontramos alguna clave en lo que estás leyendo. ¿Qué has estado leyendo? Me imagino que has estado... muy buena que se llama El Rizo, de un norteamericano que decide desertar a la Unión Soviética en plena Guerra Fría porque quiere montar un departamento de control de los residuos no tóxicos. Como verás, tiene poco que ver con el resto de la situación viviente. Claro, y del fondo, yo no sé si leí por ahí en alguna parte que estabas leyendo Independencia de Cercas, no estabas leyendo. ¿Por qué traía yo esa idea? Creo que era Astillero lo publicó. ¿Te gusta Javier Cercas, Paco? Sí, pero no es un novelista que me deslumbre, a diferencia de otros que piensan que lo es. No, lo que ocurre es que para el trabajo en el fondo, estos son tiempos de sorprendentemente, de mucho movimiento y mucha agitación, porque al colocarnos al margen totalmente de la campaña, con claras instrucciones para uno y para todo el personal del fondo, de abstenerse de utilizar la estructura, los recursos, las cosas que se hacían antes, ¿no? Acarrear gente, forzar voto, etcétera. Estamos concentrados en otros momentos, yo diría que no menos apasionantes. Por ejemplo, estamos a mitad de una tremenda campaña para crear clubes de lectura en la zona del Mezquital, en un lugar donde el libro no llegaba, una de las zonas más deprimidas de este país. Y en un mes y medio hemos creado 150, 170 clubes de lectura en 17 comunidades. Pedimos a los ciudadanos de la Ciudad de México que donaran enciclopedias. La enciclopedia es un instrumento de trabajo fundamental para una zona donde no hay internet fuerte. Ayuda a los maestros y a los chavitos a hacer tareas. Y bueno, recabamos en un mes cerca de 6,000, 7,000 tomos de enciclopedia que se mandarán el día del libro.
Entonces estábamos muy metidos en esto. Estamos muy metidos en la producción de los nuevos libros para todo este fin de año. Estamos muy metidos preparando un pasión por la lectura para el día 23 de abril, Día Internacional del Libro, viendo qué libros vamos a regalar. Yo creo que ya llegamos a los 3 libros que vamos a regalar, por la vía de dejar que los descarguen gratis, ¿no? Que van a ser un par de los libros de la era de Orfila, Escucha Yankee. O sea, vamos a regalar a Sor Juana. Yo creo que es la gran reivindicación de la poesía de la mujer, y gran poeta. Y vamos a regalar muy probablemente Los hijos de Sánchez durante todo este mes, que es un libro del que se habla tanto y que ya las nuevas generaciones no lo han leído, ¿no? Entonces estamos en todo este tipo de campañas, preparándolas para las próximas semanas. Tenemos una campaña fuerte para literatura infantil. Ok, son tiempos entre la pandemia que nos acogotó, francamente, y que nos condenó a librerías semicerradas, semiabiertas, a talleres con el 20% del personal trabajando en un determinado momento y manteniendo los salarios. El Fondo Educal IDG no hemos corrido a un solo trabajador durante toda la pandemia. Se han conservado los empleos de todos, pero la carga se multiplicó. Digo, nomás faltaba, Paco, el gobierno, por supuesto, tiene también una responsabilidad en el que haya, dentro de esta enorme crisis que generó la pandemia, una responsabilidad de mantener las fuentes de trabajo para tantísima gente, aun cuando estén en esas circunstancias las librerías, por ejemplo. Sí, bueno, no lo digo con exceso de orgullo, lo digo como misión cumplida, punto. Teníamos que moralmente sostener a toda la plantilla, a todas se sostuvo. No ahora, es lo mismo, Paco, las industrias editoriales privadas recortaron con cuchillo y tiene una lógica, pues, ¿no? Descenso de ingresos, te aprietas el cinturón. No más pues que sí. Normalmente los privados aprietan el cinturón de otro, no el suyo. Paco, yo entiendo que, por supuesto, así lo establece la Constitución, así lo establecen las leyes. Un servidor público no puede hablar de partidos, ni de candidatos, ni de acciones de gobierno, pero yo te pregunto, ¿tú sí puedes hablar de los intelectuales en México? ¿Cómo ves a los intelectuales en México? ¿Intelectuales orgánicos o no orgánicos? ¿No son candidatos? No, son ideólogos, lo pregunto. No son candidatos, pero le soplan en la oreja a algunos candidatos. Esto puede ser interpretado como un bombardeo por elevación. ¿Qué sabemos? Sabemos que una parte de la intelectualidad exorgánica, porque ahora son orgánicos, pero de otro órgano, que vivieron a costillas del aparato del Estado, intelectuales que podrían ser definidos como bizneros, ¿no? Se están alineando con la oposición de este país. Y se están alineando en términos de discurso político, de mensaje, de transmisión, de propaganda, ¿no? Y son portavoces. Lo mismo encuentras en los medios de comunicación, una extraña mayoría, digamos, de calumniadores profesionales. Yo creo que el ambiente está altamente caliente, pero no solo hablas por tus hechos, hablas por tu pasado. A mí me resulta siempre fascinante cuando observas los fenómenos del ataque despiadado contra el gobierno, la ausencia de propuesta, por cierto, porque no les veo proponer nada, excepto decir que no y calumniar. Es como los chayoteros de ayer son los portavoces de la llamada libertad de expresión, pero de veras alguien que les conozca un poco de su historia los volverá creíbles, les dará credibilidad. Ahora, tienen tanto espacio mediático que, como decía Goebbels, tú calumnia 8 columnas, luego ya te ratificarán en 8 puntos, ¿no?
Es decir, toda esa gente que en el pasado, yo mismo lo he comentado con Álvaro, Paco, porque sí es muy curiosa esa alineación de gente que efectivamente pues no, pues nunca fueron para un periodista un orgullo, que al contrario, los tuvimos siempre relegados, a los periodistas los tuvimos relegados pues en una esquina, eran los más famosos, pero estaban moralmente siempre en una esquina, no representaban para nosotros algo aspiracional, no era eso hacia donde nosotros queríamos llegar. Sí eran los más escuchados, o a lo mejor muchos de esos siguen siendo los más escuchados, pero no eran los que éticamente tú como individuo aspirabas a ser como él. Pero es probable que se acabe, Paco, el sexenio, y es probable que estos personajes de los que tú dices, los chayoteros de ayer son los portadores de ahora de la libertad de expresión, los defensores de la libertad de expresión, es muy probable que estén muy vivos cuando el presidente ya esté en franco retiro. Es decir, van a estar muy activos al final de este sexenio porque pues siguen teniendo audiencia, siguen teniendo los medios. ¿No lo ves así? Estamos seguros de esta teoría de la audiencia, porque muchas veces hay unas teorías de la audiencia fantasmales. Yo recuerdo muy bien el México que yo viví, y te cuento anécdotas del México que yo viví que no significan entrometerme en el México que viviremos. Cuando tenía 20 años, crucé los pasillos de Televisa, pasé frente a la oficina de Sabludowski, estaban las puertas abiertas, lo hacía frecuentemente para llegar a la oficina de mi padre, que estaba al fondo, ¿sí? Y vi a Sabludowski contestando un teléfono rojo. Y se me ocurrió hacer el amable pregunta a la secretaria, que era simpática, amable, ¿con quién habla? Y dice, pues habla con Gobernación. Todos los días, un cuarto de hora antes de empezar el programa, le lee las titulares a Gobernación. Me pareció demasiado burdo, ¿no? Hasta de novela, ¿no? Y repetí el paso, lo hice más veces para confirmar que esto era cierto. No me consta que estuviera hablando con Gobernación, pero lo que se oía era sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, diciéndole el director del medio informativo más fuerte del país al secretario de Gobernación, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Esta no es una vieja historia. En otras situaciones de mi vida pude comprobar, ¿sí?, como en giras presidenciales, el encargado de la gira llevaba una caja de... Yo estaba en el mismo país por razones de... Estaba haciendo una investigación en unos archivos, llevaba una caja de metal cuadradita, donde traía la cuota que se les pagaba a los reporteros que acompañaban la gira. Y uno pregunta, ¿no cobran sueldo de sus periódicos? Entonces, ¿por qué hay un sobresueldo por acompañar la gira? ¿Sí? De esas, a lo largo de los años y los años y los años, viví decenas. Viví las historias del Canal 13, cuando trabajé un mes temporal hasta que me corrieron rodeado de policías junto a mi padre por haber transmitido en horario estelar el funeral de Pablo Neruda, y vimos las cuentas que había ahí, las facturaciones, ¿sí? Vimos, estaban las notas, esto fue público, de un conocido comunicador como Ferris, facturando fiestas infantiles al canal y usando la unidad móvil del canal para transmitir fiestas infantiles y cobrarlas. A lo largo de toda mi vida, en mi paseo por los medios, he visto cientos de operaciones de corrupción, era la norma. Cuando hice la primera gran entrevista que se le hizo a Andrés para un periódico, El Universal, por cierto, cuando regresé y entregué las 3 entregas de la larga crónica, era la época de la batalla contra la manera como Pemex estaba inundando con agua salitrosa a las comunidades tabasqueñas y los bloqueos de carreteras,
me dijeron, oh, es muy interesante, te la vamos a pagar, pero no la vamos a publicar. Y entonces dije, ¿perdón? Y sí, bueno, te la vamos a pagar. Y yo dije, no, me van a pagar camote, me van a pagar. Sí, con esto acepto que la censura es ¿no? Y la agarré y me la llevé. Curiosamente, la publicó Marín cuando era miembro de la época honorable de Marín. Digo que no duró demasiado. Cuando era miembro de la agencia de proceso, ¿sí? O sea, mecanismos de censura por todos lados, desde las más ridículas hasta las más insultantes, por todos lados. Lo vivimos. Bueno, cuando yo dirigí las páginas negras de la revista Siempre, Pagés y su hija nos corrieron a todo el equipo mostrándonos grabaciones, porque Pagés era muy maligno, muy malvado, y grababa de 3 personas. De Octavio Paz, que decía, ya maten a Taibo y a sus loquitos, por favor, por favor. De el secretario de la universidad, en aquella época había una de las huelgas, creo que la del CEU, sí, y de la Secretaría de Gobernación. Y me mostraron las grabaciones pidiendo nuestras cabezas. Y Pagés, con todo cinismo, decía, bueno, estas instituciones me pagan decenas de páginas de publicidad en la revista. Adiós, Taibito, estuvo bien el tiempo que pasaste por aquí, pero no se puede, no se puede. Money is money, y movía los deditos, Pagés, cuando lo decía. O sea, y yo tuve una vida normalita, no estuve mucho tiempo en algunos medios, etcétera, y sin embargo, vimos cientos de situaciones de corruptela. Cuando la primera campaña de Andrés Manuel, estaban infiltrados, porque la ventaja de la izquierda es que tenemos amigos entre las secretarias y los mozos y los porteros, y te llamaban y te decían, venga usted y párese a las 4:30 en la puerta de Milenio y verá entrar a un tipo de la campaña de Peña Nieto que trae los cheques para 3 personas. Y bueno, lo pudimos comprobar, nos paramos y lo vimos llegar al de los cheques. A lo mejor era un repartidor de pizzas, ¿no? No llegamos al grado pero los nombres de esas 3 personas bien los tengo grabados en la cabeza. ¿Quiénes son? Que recibían cheques de la campaña de Peña Nieto. ¿Quiénes recibían? ¿Quiénes? No, si hubiera pruebas tangibles. El problema de acusar en el aire es que tendrías que probarlo. Y en aquella época no lo pudimos probar, porque el repartidor de las pizzas o transportador de los cheques, pues no era tan cuate como la secretaria que lo denunció. Pero sí puedes tú probar, porque lo escuchaste, la voz de Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura de México, pedir tu cabeza y la del equipo de la revista Siempre. Eso sí lo puedo probar, eso lo viví, lo vi y lo oí. A no ser que sea alguien que hable imitando a Octavio Paz. Mi hermano Benito imita a Octavio Paz a toda madre. Pero eso es por grosero, ¿no? O sea, Octavio Paz censurando, pidiendo la cabeza de alguien, ¿cómo? ¿Un premio Nobel de Literatura haciendo eso? Bien, no es la única vez que oí la voz de Octavio Paz haciendo ese tipo de cosas. Y ahí sí tengo testigos. Estaba sentado un día en la oficina de Eugenio Aguirre, que dirigía en aquella época Lecturas Mexicanas, aquella colección tan bonita, muy barata que sacó. Y de repente tenía una conversación enardecida con alguien por teléfono, que decía, no puede ser. Y Octavio decía, maestro, pero es que ya está en galeras, es que ya lo vamos a publicar, y abrió el speaker del micrófono y escuchamos a Octavio Paz diciendo que no podía ser que publicaran a Efraín Huerta antes de que publicaran su poesía. Y se suponía que eran amigos, y Octavio Paz ahí decía con toda la voz que no podían publicar a Efraín Huerta antes que a él, por favor. Premio Planeta. Bueno, y todavía hay otras.
que cuando Sí. gané el premio Planeta, me consta que Paz llamó por teléfono al gerente de Planeta para pedirme que no, yo era uno de los finalistas públicos por la lejanía del tesoro, que llamó al teléfono de Planeta para decirle que no se les ocurriera en dármelo a mí, sino que había que dárselo a un tercero. Carajo. No, ¿Y eso? hay historias. Bueno, Que no y me es el preocupan padre tanto. de... No, pero nos arroja noticias de muchas cosas, Paco, ¿no? Aunque sea algo que sucedió, pues no se salió tan lejos, hace muy poco, pero nos arroja noticias de muchas cosas, porque al final Octavio Paz, pues es el fundador de uno de los dos grupos de intelectuales llamados ahora también orgánicos, que han dominado, han controlado la vida cultural y toda la política cultural de México durante décadas. Y obviamente se han beneficiado de la vida, de ese control que han ejercido sobre la vida cultural de este país durante décadas. Es decir, no es cualquier cosa, pues, que esa sea su raíz. Yo tengo dos ideas que a lo mejor van a chocar. La primera es que no se me quita mientras hablas de Octavio Paz un poema maravilloso de él que es Óyeme como quien oye llover. No me lo puedo quitar, lo voy a dejar ahí en un nicho para que no se me mueva. Pero por el otro lado, en aquella ocasión donde se promovió que publicara la gente una foto contigo a partir de una crítica que se te hizo porque aparecías en una foto con alguien más, la foto que yo publiqué en ese ataque que sufrías, estaba contigo con una camisa que decía menos paz, más revueltas. Más revueltas, menos paz. Me acuerdo mucho que estaba contigo en una ocasión que me presentaste una de las 3 novelas que me has presentado, por cierto. Y lo recuerdo, pero yo pensaba que era una posición menos relacionada con estos episodios, honestamente, que son de censura, de intolerancia. Claro, a ver, tiene doble explicación. En aquel momento teníamos en el foro Octavio Paz y el foro Revueltas. La brigada estaba dirigiendo el foro Revueltas. Entonces, mi camiseta era una camiseta reclamatoria de un espacio. Ahora, en lo personal, menos paz, más revueltas. Y eso no quita que en estos momentos, en el fondo, sea el editor de Octavio Paz y que lo editemos y reimprimamos frecuentemente, nomás faltaba más. O sea, no vamos a practicar, por lo menos nosotros, los de la 4T, no vamos a practicar la censura que nos pusieron enfrente en otras épocas. Porque la censura es un boomerang, hombre. La censura empiezas por censurar al enemigo feísimo y terminas censurándote a ti mismo. La censura es veneno, entonces no los vamos a censurar. Ahí están firmadas por mí las órdenes de reimpresión o de distribución de libros de Aguilar Camín y de Octavio Paz todos los meses, no faltaba más, ¿sí? Pero no se me olvidará cuando llega alguien sorprendido que trabaja en la redacción de Nexos y me dice, oye, Aguilar Camín enloqueció. Llegó a decir que nos habían regalado 20 automóviles los de Hacienda. ¿Y tú dices, perdón? Estaba repartiendo automóviles que Hacienda descatalogaba, sacaba de servicio y llegaban quién sabe cómo a la redacción de Nexos. Ese mismo año me tomé la molestia de analizar un número de Nexos. Tenía 64 páginas de publicidad paraestatales. ¿Desde cuándo las empresas comercializadoras de chayote en Toluca les interesa anunciarse en las páginas de Nexos? ¿O les interesaba anunciarse en las páginas de Nexos? O sea, ¿saben qué? El que quiera ver, verá. El que no quiera ver es porque se hace tonto. La intelectualidad conservadora de este país gozó de innumerables privilegios en las relaciones con el aparato del Estado, ¿sí? ¿Qué significaban dinero? ¿Qué significaban poder? ¿Qué significaban apoyos? ¿Alguien algún día seriamente ha analizado el origen accionario de editoriales como Cali Arena? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué parte de la familia Salinas tenía acciones? ¿Qué parte tenía Aguilar Camín?
qué parte tenían algunos de sus adláteres que andan por ahí ahora paseando de portavoces de la libertad de expresión. ¿Sabes qué? Yo no tengo cola que me pisen y sobre todo tengo un pasado en el cual vi y viví estas historias. Entonces, de vez en cuando te sorprende cómo pueden trabajar hacia un público inocente que se puede creer de veras que el gobierno los está censurando a los intelectuales conservadores, ¿sí? Yo creo que tímidamente le revisaron algunas de las cuentas, ni siquiera todas. Por ejemplo, que se dé noticia de comisiones por investigación de programas tripartitos que venían de la Secretaría de Hacienda, en combinación con Canadá, el gobierno mexicano, Relaciones Exteriores, adjudicado a ellos que nunca se cumplieron. ¿Y de cuánto? ¿Y de qué monto eran? Una vez, fíjense la historia, que es bien bonita. Una vez llega un chavo y me dice, soy estudiante de contaduría. Y le digo, Dios te bendiga, manito. ¿Qué culpa tengo yo de tal cosa? ¿Y por qué vienes a verme? Porque quiero hacer mi tesis de algo que sí sea significativo. Y le digo, pero no me vengas a ver a mí. Yo que tengo dificultades para el abaco, ¿sí? Y me dice, no, pero seguro tiene alguna buena idea. Y le dije, espérate, ¿en serio quieres hacer tu tesis de contabilidad? Y me dice, sí. Le digo, ¿por qué no averiguas de qué han vivido estos 30 intelectuales durante los últimos 30 años? Uf. ¿Sabes qué? No supe su destino, pero si lo cacharon, me lo fumigaron a este cuate. Cualquiera de los 30, Paco. Paco Ignacio Taibo II, ¿tú dónde a esto explicas la iracundia de este sector cultural, de estas dos administradores del poder, Enrique Krause, Aguilar Camín, en la pérdida de los privilegios, pero también están apostando al regreso de los privilegios y por eso están actuando así? A ver, ¿qué hay detrás de la derecha conservadora de este país y de sus adláteres intelectuales? Básicamente, no hay principios. No estamos en la guerra de reforma y es la solidez conservadora clerical contra las leyes de reforma y el poder civil. No. Estamos frente a devuélvanos el botín, devuélvanos al país como botín, devuélvanos los privilegios, devuélvanos el espacio. Y eso es válido para intelectuales, periodistas, hijos de un señor que iba pasando de oficio lechero, plomero, etc. Es la asociación más mezquina, la que no busca más que el beneficio, el dinero para sí mismo, Paco. ¿Qué te puedo decir? No era mezquino que un premio Nobel anduviera viendo cómo corrernos a un grupo de muchachos que hacíamos nuestros más tenues y potentes esfuerzos por hacer un periodismo cultural crítico y eso sí, éramos muy críticos, también es cierto, y muy provocadores, también es cierto, pero bueno, de eso a ponerte en juego tu palabra para censurarte. Paco, estamos imponiendo un nuevo récord gracias a ti. Estamos rebasando ya los 29,000 espectadores en vivo en este lunes 12 de abril, cosa que agradecemos, y agradecemos también a la gente que nos está escribiendo, que está opinando, que también nos dé su like. Así es que, pues es un nuevo récord, lo cual, por supuesto, nos llena de orgullo, porque la gente respalda, por lo menos en este caso nos consta claramente que hay un respaldo de la audiencia, que mucho también, por supuesto, agradecemos. ¿Saben qué? Se lo tienen merecido, camaradas, francamente. Yo era fan de los periodistas cuando éramos menos.
O sea, soy fiel compañero de los primeros días. Hay 3 o 4 espacios informativos que para mí eran fundamentales en una sociedad muy ahogada en términos informativos. Entonces, sigo fielmente el programa de televisión de Azul en las noches y de Juan de la Ciudad de México. En las mañanas siempre estoy dormido, entonces mal oigo a Carmen Aristegui porque como estoy jetón, se me va buena parte de su programa. Lo seguía con singular fidelidad a ustedes. Tenía puesto un ojo en rompevientos. Cuando se trata de situaciones políticas latinoamericanas, no me quedaba otra que acudir a la red de Telesur, que es la única que da abundante información sobre el resto de América Latina. O sea, tienes algunos anclas y desde luego soy suscriptor y colaborador eventual de la jornada. Pero es normal. Han cambiado los tiempos. Yo creo que la medida de las audiencias real ha variado enormemente. Y yo creo que empezó a variar brutalmente primero en el 68. Luego se desvaneció y los medios tradicionales recobraron poder. Pero recuerdo muy bien una reflexión sobre la primera campaña de los estudiantes del Soy 132 contra Televisa, de me estás vendiendo mentiras. De repente un ejecutivo junior de Televisa se me acercó y dijo, vamos a bajarle a la bronca que tenemos contra la oposición y a la censura, y vamos a bajarle a nuestros amores con el gobierno. Y le dije, ¿y eso a qué se debe? Si son ustedes uña y carne, nacieron el uno para el otro, son una hermandad asquerosa. Y me dice, a que los descensos de las audiencias nos están pegando mucho y nos pegan donde nos duele. Al bajar la audiencia, tenemos menos presión de anunciantes para ocupar espacios supuestamente privilegiados porque empiezan a no serlo. Yo creo que ahí está el punto de viraje respecto a las audiencias reales. Y me gustaría mucho saber cuántos, bueno, ya he podido comprobar algunas veces, sobre todo algunos de los que me calumnian con singular alegría, hay 3 o 4 ahí, que de veras me odian, lo cual me honra profundamente, porque que te odie un pendejo honra al odiado, ¿no? De repente digo, voy a contestar. Y mi hija, que es mi consultora informal en materia de respuestas internéticas, dice, ni se te ocurra, ve cuántas gentes lo siguen en la red que tiene, en su página. Le vas a dar aire que no tiene, ni le contestes, ni lo mires si te lo encuentras por la calle. Y de repente revisas, y es cierto, tenía 13 seguidores este cuate. Y tú dices, de los cuales 7 lo seguían para insultarlo. O sea que imagínate, y entonces, ojo con la teoría de las audiencias. Hay un vicio de origen que este gobierno no ha resuelto, que es el siguiente. Todas las mañanas, los funcionarios de altos niveles del aparato estatal reciben un recorte informativo, una síntesis informativa. Esta síntesis se hace por abnegados trabajadores de la comunicación que recortan periódicos, ¿no? Recortan titulares, recortan las notas fundamentales de los programas de radio, de los programas de televisión, las cabeceras, etcétera, y ofrecen una síntesis informativa. Esta síntesis informativa, que se hace con regularidad en el aparato del Estado, se hizo eternamente, no daba ninguna medida. No daba medidas de audiencia, no daba simplemente medidas de existencia. Y esto era usado por los chayoteros. Los chayoteros se justificaban políticamente, no con el impacto que tuvieran sus opiniones, sino en la cantidad de periódicos piraña, ¿sí? De periódicos de esos que se regalan en el metro y que la gente ni siquiera los recibe, o que te los dan en la línea aérea cuando vuelas, etcétera, explicaba su poder. Estas síntesis informativas no valorativas siguen existiendo. Y alguien puede limitarse. Claro. El concepto periodicazo es un concepto envenenado, porque lo mismo vale para una nota crítica fundamentada, para un análisis exhaustivo, que para una diatriba basada en un editorial repleto de insultos. Yo creo que tenemos que erradicar de nuestras vidas periodicazo, y lo que tenemos es incorporar
crítica positiva, crítica negativa, crítica fundamentada. Y viva la crítica fundamentada. Un gobierno sin crítica fundamentada no tiene contrapeso. Es una aberración que sigan existiendo esas síntesis informativas con la misma lógica, elaboradas con la misma lógica de hace décadas y décadas. Y claro, son los medios tradicionales los que están ahí representados, y quienes no está ahí no existe, según esa lógica. Además, Álvaro, otra cosa, mi padre, que era periodiquero, decía que se dedicaba todo el día una redacción completa en seleccionar en dónde debían quedar las notas, como lo hicimos. Digo, yo fui editor de impreso muchos años. Todo el día estás pensando cómo va a salir al día siguiente organizada la portada de un diario, porque esa es tu chamba de 24 horas, aunque sepas que esa portada se va a ir a envolver pescado en 15 minutos. Pero la síntesis agarran, eliminan absolutamente todo el orden, meten lo que les importa, y lo que les importa es lo que existe para los funcionarios. O sea, ¿cómo es posible ahora, incluso en la era digital, cuando ahora mismo estamos a punto de llegar a 30,000, que es otro récord, y gracias a la audiencia y gracias, Paco, por estar aquí acompañando a los 30,000. Oye, no. Seguro que tienes que restarle a esos 30,000 a 150 que me odian con odio jarocho, que están siguiéndonos para ver si insulto a alguien con despropósitos, o si se me va la lengua lo suficiente como para castigarme en público. Sí, nos están monitoreando, del INE en particular. Sí, si nos monitorean, bueno, pues qué bueno, bienvenidos. No serán los primeros ni los últimos. Paco Ignacio Taibo. Sí. ¿El qué? Yo lo sé. Ese. Exacto. Ese mero. Paco, te abrazamos con mucho cariño y respeto, y te agradecemos que hayas estado aquí. Como siempre, un privilegio y un placer escucharte, conversar contigo, tener este nivel de conversación contigo. Muchísimas gracias. Un placer, compañeros. Nos seguiremos viendo. Arrieros somos, que decía el sabio filósofo Hugo Sánchez. Muchísimas gracias, Paco, director del Fondo de Cultura Económica.